Buen día a todas y todos los que se conectan a Le Copio, a la inspiración. Una vez más estamos aquí reflexionando, trayendo voces muy valiosas, y el día de hoy traemos una que sin duda representa la resistencia, el movimiento, la acción para la construcción de memoria, sobre todo trayendo una reflexión importante a mi modo de ver sobre lo que significa la experiencia de una guerra que nos ha acompañado durante muchos años en Colombia, pero trayéndola a un territorio urbano, la capital del país, Bogotá. Cómo vivimos, cómo nos relacionamos con un conflicto armado histórico, y que aquí pasan muchas cosas, ¿no? Se invisibiliza, pasa por los silencios. Ella, que nace en este territorio, en una de las localidades más grandes de Bogotá, pero también periférica, y que ha recibido mucho estos rezagos de estas violencias, pero también que ha resistido, que ha hecho cosas, que ha creado, que se ha transformado. Ella nació aquí, creció aquí, ha resistido aquí, y hoy día nos cuenta su experiencia como historiadora, digo yo, natural, historiadora empírica, escritora también, y defensora de los derechos humanos. ¿Cómo estás, Blanca Pineda? Bienvenida al espacio. Muchas gracias, muy buenos días a la audiencia. Y para mí es un honor estar acá a contarles Así es. Nuestra experiencia, nuestra historia de vida de nuestra localidad, Ciudad Bolívar. Muy bien. Ciudad Bolívar, creo que de pronto para quien no vive en Bogotá o nunca la ha conocido, es una de las localidades que componen lo que es la ciudad de Bogotá, que, como decía al principio, pues es una localidad que ha pasado por muchas experiencias, viven muchas personas allí, son muchas las personas que viven allí, pero que también es una expresión muy, muy particular de lo que es Colombia, ¿no? Porque recoge cultural, étnicamente, muchos pueblos llegan aquí por muchas razones, entre unos, pues el conflicto armado en este país. Son personas que empezaron a llegar aquí producto del desplazamiento, pero que también ha pasado cosas maravillosas allí. Me gustaría, Blanca, que pudiéramos ir hacia atrás, dar pasitos hacia atrás y reconstruir cómo era o cómo empieza a surgir esta localidad, cómo empieza a tejerse. Creo que tú estabas muy pequeña, creo que te estabas recién nacida cuando sí, claro, empezó, pero ¿cómo es tu vida y tu relación con el territorio? Bueno, desde que tengo memoria, sé que mis padres fueron una parte de los fundadores de esa primera veintena de familias que llega al territorio, sí, que hoy en día se llama Ciudad Bolívar. Pero ¿siempre se llamó así? No, señor. En ese entonces se llamaba Parcelación del Cortijo de la Hacienda del Resbalón. Era unas parcelas. Eran parcelas. Allí inicié el loteo, fue un loteo oficial. Okay. De los dueños de las canteras de los López, Ujueta. Okay. Y ellos venden a esas primeras 20 familias, y así se inicia un barrio. Okay. Un barrio, el Ismael Perdomo. Y este Ismael Perdomo tuvo que padecer muchos tiempos para tener nombre propio, porque con el nombre de parcelación, nada. Claro. Era fuera de la ciudad también. Claro. Y no tenía, por ejemplo, el apoyo que daba en ese entonces la Iglesia Católica, porque ni siquiera el gobierno. Okay. Hacía parte de la población de Bosa, porque ni siquiera Bosa era pueblo, sino ni siquiera era jurisdicción especial, sino era un pueblo. Claro. Era el pueblo de Bosa. Pueblo de Bosa.
Increíble. O sea, y claro, empieza con este tema de poder ser reconocida como, Sí, como parte de... ¿no? gracias al esfuerzo de los vecinos y a su solidaridad y su compadrazgo, porque eran amigos y vecinos, van a suplicarle al padre Mojira, porque quien legislaba era la Santa Madre Iglesia Católica. Ya. Entonces él dijo, ese barrio se va a llamar Monseñor Ismael Perdomo. Ok, Y así se llamó. ok, ok. Y todos, niños y viejos, teníamos en la cabeza que Monseñor sí había ido al Perdomo. El Monseñor nunca fue al Perdomo, fue el padre Mojira a bendecir el barrio, que en ese entonces ya habrían por ahí 50 familias. Ok. Y ese es el primer territorio que se funda en Ciudad Bolívar, ¿Y estamos hablando de qué año? como de los 50, 60. Ujú, ok. Y posteriormente ya nacen otros barrios. Pero bueno, simultáneamente el Perdomo nace con el Meissen, que no es Meissen cuando nació. Ya. Se llamaba Meissen. Meissen. Mira. Y resulta que un líder que llegó en el año 42 a trabajar en la hacienda La Vergara, él dijo, ¿por qué tenemos que ser nombre de un general alemán? Nosotros somos de acá y somos Meissen. Y Meissen quedó. La mayor parte de esas historias están consignadas en mis libros. Sí. Y también han circulado pues por todas partes. Ese fue como el comienzo. El comienzo. Pero alrededor de estos dos pequeños caseríos estaban las haciendas de todo el territorio. Ujú. Estaban 10 haciendas, pero pero el poblamiento se inicia en la finca La Vergara, en la hacienda La Vergara, Sí. que era a orillas del río Tunjuelo, Sí. del ya. barrio Meissen. Ok. Y la hacienda Santa Rita, que hacía parte del resbalón de un pedazo de hacienda de terreno plano y las montañas que hoy en día hacen parte de Altos de la Estancia, una hacienda muy grande. Y ahí inicia la historia del poblamiento, del primer poblamiento Ok. Ok. que se sucede en el territorio. Pocos años después empezaron a llegar a poblar las montañas donde estaba la hacienda La Amarilla, por ejemplo, y otras haciendas que estaban en su alrededor. Ok. Ok. Surge también una de las haciendas, que fue la hacienda La Carbonera, donde se explotó por más de 50, no, menos, por ahí unos 5 años, fuertemente el carbón, mineral. Y ese fue el combustible que alimentó a la población de Osa. Ok. Entonces, estas primeras familias que llegaron, ese era el trabajo que hacían, recoger carbón de las minas. Ok. Que años más tarde ocurre un suceso muy importante en el territorio. Ok. ¿Cuándo empieza a ser Ciudad Bolívar? En el año 1983, En el 83. cuando ya había un poblamiento bien importante, Ajá. las montañas ya estaban pobladas, habían barrios importantes. Ahí empieza a existir la localidad 19 Ciudad Bolívar. Ahí ya se reconoce como localidad. En el año 83, Ok. estando el presidente Belisario Betancur. Con Belisario Betancur. Con Belisario Betancur. Y este crecimiento ya para ese año del 83 ya seguía siendo en este reconocimiento urbano, o ya fue porque empezó a... Ya era urbano, Sí. pero no se había legislado, o sea, no se había decretado que era la localidad 19. Ujú. Pero sin embargo, eso se siguió poblando. Ujú. Se siguió poblando y en el entendido que López y Jueta le vendió muchos lotes, era un terreno plano
al Perdomo. Entonces ese fue el que primero pues se pobló. Y Perdomo. bueno, y simultáneamente pues surgen todos los otros barrios, pero las condiciones que se vivió fueron muy duras porque no existía ni acueducto, ni alcantarillado, ni agua potable. No había nada, no había energía. Okay. Los primeros que consiguieron energía les suministraban a los otros. Okay. Existió la primera escuela, la concentración Ismael Perdomo. Fue la primera escuela. La primera escuela. Pero yo estudié en una, muy chiquitica, estudié en una que era de la Marquesa de Pardo. Okay. Que no sé, pero le decían Marquesa. Y tal vez vino de otro país, no sé, pero era Marquesa. Ok. ¿Cuándo empiezas tú y tu familia a reconocer este territorio y a vivenciar Mi papá. todo lo que pasa allí? Mi papá para mí es Don Ricardo. Don Ricardo es el primer narrador de la memoria. Ajá. Porque yo era muy pequeña, por ahí 5 o 7 años, y mi papá me echaba en una bicicleta burra que decían que era de esas panaderas. Las panaderas. Las panaderas, y mi papá me llevaba a recorrer el territorio. Por ejemplo, donde hoy es Magdalena, esa era la hacienda Casa Larga. Okay. Y eran solo trigales, cebadales. Era maravilloso. Hermosísimo el territorio, pero en la medida que se fue poblando, pues se fueron dando las transformaciones. Y considerábamos que Magdalena, pues, es como el estrato 3 de Ciudad Bolívar. Madre. Y siempre estuvieron así como aislados de los de este lado. Pero poco a poco se puebla, se da continuidad al trabajo de canteros que existió allá, porque el trabajo que existía era la explotación de las primeras canteras, la explotación del carbón, y uno y otro vecino que trabajaba en la construcción. Mi padre fue uno de los primeros constructores del barrio, Okay. y diríase de la localidad porque no habían más barrios. En el año 53 construye con mi tío Víctor, las primeras viviendas en material. Entonces, esas viviendas dentro de la memoria local hacen parte de patrimonio inmaterial, porque aún existen. Ah, todavía existe. Todavía existen. Qué maravilla. Sí, todavía existen. Y bueno, y se sigue ese poblamiento de gente que venía también de muchos departamentos, sobre todo de Boyacá, en esa guerra política que hubo de los conservadores, los liberales. Entonces ya empieza a llegar gente de esos territorios a arrendar piezas. Ya empezaban a construir en los 60. Se empezaron a construir las viviendas de material, pero cuando se empiezan a construir esas viviendas, entonces disminuye la producción agrícola, porque en todos los patios de la casa se sembraba cebolla, papas, hortalizas, y era como el oficio de la mamá y los niños. Entonces era un espacio muy bonito, y como que el orgullo desde la parte espiritual que yo alimento es que nos enseñaron unos valores de solidaridad. Las primeras planchas de las casas se construían todos. Si eran 20 vecinos, 20 iban. Se juntaban a construir entre todos, a apoyar. Las mamás igual. Las mamás tuvieron sus bebés en las casas. Había una partera especial, habían 2 después, y que recibieron toda esa generación. Esa generación, 4 años menor que yo, que tengo 70. Okay. Entonces fueron naciendo en las casas, y por lo regular las familias tenían 8, 9, hasta 10 hijos. Wow. Se aceleró
Sí, y las mamás hacían lo que podían, trabajaban en casas de familia, bueno, lo que se podía. Pero que yo, desde que yo tengo memoria, era una vida linda. Qué bueno. De esperanza, Sí. de alimento, de amor. Sí. Y la vecindad. Claro. La De vecindad. futuro, ¿no? Como proyectando una comunidad. Educándonos a nosotros para que después nosotros siguiéramos cultivando ese amor por el otro. Y yo crecí en ese ambiente, entonces yo me aferré a esa enseñanza de mis padres, de mis vecinos, de mis amigos, entonces. Y solía salir con mi papá. A mi papá le encantaba llevarme. Y en esos recorridos por las aguas del Tunjuelo, por los cebadales, los trigales, el matadero Santa Rita, que no es el matadero de hoy, el frigorífico Guadalupe, no, eran otros tiempos. De ahí nacieron muchas historias de lo que hoy hace parte del patrimonio material, los mitos y las leyendas. Okay. Entonces yo empecé a guardar en mi memoria parte de esos mitos y hace como unos 10 años los publiqué. Hoy hacen parte de esa riqueza cultural de Bogotá porque Qué bueno. Porque son los mitos, las leyendas. Entre esos está el palo al ahorcado que hoy en día es patrimonio cultural de Bogotá. ¿Y cuál es esa leyenda? Así muy concreto. Concretamente es que, bueno, yo hablo como la recojo. Yo la recojo de uno de los dueños de la carbonera. Allí empieza a narrarse. Es que ellos lo vivieron. Sí, okay. Ellos lo vivieron. Entonces, cuenta la historia que un par de compadres se emanciparon, se fueron a vivir. La mujer del compadre del Mayorga dejó que la mujer se fuera con 5 niños y no le importó por irse con su comadre, la Ernestina. Y en ese tiempo el palo al ahorcado está ubicado en todo el límite entre Soacha y Bogotá. Okay. Entonces, en ese tiempo había una casona donde ellos vivían. Incluso están los rastros de la existencia de las paredes, de las piedras, donde fue esa casona. Y ellos se fueron allá a vivir, tuvieron un hijo que se llamó Jaime. Y una noche borrascosa, el hombre salió a mear, no sé, a mear, a desaguar. A desaguar. A desaguar. A quienes nos están viendo, mear es hacer pipí o chichi. Sí. Aquí se le dice de tantas maneras. Yo recojo la historia con las palabras castizas. ¿Cómo son? Que esa es la riqueza. Cómo se comparten, ¿no? Cómo se decía en el entonces. Claro. Y el señor no apareció. Cuenta la Ernestina que la Ernestina se volvió loca, lo anduvo buscando por esas montañas donde habían zarzales, matas de tunas, de todo. Y el tipo, ella desesperada fue y buscó una cuadrilla. Y entre esa cuadrilla están los que contaron la historia, los que la vivieron, que me la contaron a mí. Y ella desesperada encontró a su esposo con marcas diabólicas. Y ella en su desesperanza y su dolor de haber perdido a su marido, ella se colgó. Ella fue la colgada. Ella fue la colgada. Ella fue la colgada. Ay, pero es que ellos también según estaban maldecidos porque vivían en amancebamiento. Y a ninguno de los primeros habitantes que vivieron allí podían estar cerca de ellos porque según eso la Iglesia Católica pues los condenaba a ellos también. Ese es como a grosso modo
Increíble, muchas gracias Blanca por Y hoy esta en día pues introducción. es un orgullo porque pues yo desde hace más de 50 años vengo promoviendo esas narrativas y hasta que se logra, Qué bueno. hasta que se logra la declaratoria y pues gracias al IEPC que me paró bolas, porque yo hice parte de la mesa distrital de patrimonio y defendí mi localidad y defendí nuestra riqueza patrimonial, Okay. porque aparte de eso tenemos el Puente El Indio, que tiene más de 600 años, está Piedra del Muerto, hay 60 mitos y leyendas, que pues yo rescato una parte que viví con mi papá y otra que se ha rescatado en el tiempo. Y hoy es de verdad riqueza cultural. Blanca, antes de continuar, ¿te parece si vamos a un cortecito y volvemos a esto que me parece muy poderoso de qué significa esta construcción de memoria, que aparte de esas leyendas es tejido, pero que también hay historias profundas, ¿no? Que tejen la Sí. localidad? Hay historias que nos conmueven, hay historias que nos conectan con la conciencia, hay historias que tienen que ver con el dolor, la tristeza, la rabia, y hay otros que nos conectan también con el amor, la esperanza y la resiliencia. Mi nombre es Samuel Coronado y esto es Le Copia en Inspiración, un proyecto de otra escuela para dialogar con esas iniciativas que en Colombia y, por qué no decirlo, de muchos lugares del mundo nos cuentan de cómo construyen paz. Les invitamos a escuchar estas historias para aprender, para cultivar, para sanar. Esperamos que lo que nos traen nuestras invitadas sea una oportunidad de transformación. Bienvenidos a Le Copio la Inspiración. Retomamos, Blanca. Con esto me gustó mucho escuchar la historia, esta leyenda del palo del ahorcado, de la ahorcada. Y me venía a la mente, bueno, así se teje la memoria, ¿no? Esa memoria, esas narraciones nacen de esas experiencias muy reales de las comunidades, de las personas que habitan un territorio, que se convierten en eso. A veces pareciera fantasía, pero tienen toda una historia potente detrás, cultural, incluso política. ¿Cuál es la historia o cuándo empieza a reconfigurarse la historia de Blanca y su familia y empiezan a reconocer que algo está pasando en Ciudad Bolívar, en el territorio que habitaban y que estaba siendo receptor de ese conflicto que estaba pasando el país? Yo creo que la cantidad de familias que llegaron al territorio venían de diferentes pueblos colombianos. Uh-huh. Y la pobreza siempre nos acompañó. Uh-huh. Los barrios se construyeron a fuerza y pulso uh-huh. de los vecinos, los alcantarillados, todo. O sea, fue un esfuerzo fuerte. Uh-huh. Las mujeres fuimos defensoras de los predios, de los procesos, de las invasiones, uh-huh. de esas luchas sociales para tener un rancho, porque esa era la consigna, tener un rancho. Claro. Hubieron sí muchas invasiones que después, con el tiempo, llegaron a ser legalizadas, pero la vida no fue fácil. Uh-huh. Ni siquiera para los niños, porque muchos niños también murieron quemados porque las madres tenían que dejarlos encerrados. El sufrimiento para obtener el líquido. ¿Pero por qué las dejaban encerrados? Porque ellas tenían que salir a trabajar. Las obligaciones. Era para la sobrevivencia. Yeah. Entonces, fueron muchas luchas, uh-huh. desde del orden familiar, individual, sí. desde la infancia, desde el cansancio, subir uh-huh. Todas esas montañas, porque ya
todas las haciendas empezaron a poblar, hubo venta y reventa de lotes, hasta los tierreros hicieron parte de eso. Y entonces llegó mucha gente de todos los territorios. Yo tengo en mis libros, digo que Colombia vive en Ciudad Bolívar porque es que vinieron de muchos pueblos colombianos. Hay quizás más de 300 pueblos colombianos habitando allí. Y empieza también el conflicto. El conflicto por las tierras, el conflicto que más nos marcó la vida fue la matanza de los jóvenes. Entonces hemos resistido a la guerra. Hemos apoyado desde nuestro hacer y quehacer como gestores de paz, como defensores de derechos humanos, la transformación de los territorios para que no haya más guerra. Porque sin embargo, en esos primeros tiempos, donde llega primeros tiempos de poblar ciertos territorios, Santo Domingo, Santa Viviana, también los paramilitares se apoderaron de los jóvenes. Muchos jóvenes salieron como falsos positivos. Es una práctica que fue una práctica. Se recibió en el tercer y cuarto poblamiento, se recibieron muchas familias víctimas del conflicto que se hacinaron porque era quizás el único territorio donde podían estar después de haberse venido de sus territorios de origen. Y así fue que Ciudad Bolívar recibió el 35% de la población víctima del conflicto. 35%. Sí. Entonces unos traían a los otros y los otros llegaron. Llegaron. Los tiempos pasaron, pero faltaba como la dignidad de las personas, el que se sintieran propios del territorio. Entonces, para eso hemos tenido que hacer muchos procesos, procesos de construcción, de la misma reconstrucción de la memoria nacional en el territorio. Trabajar con las mujeres las narrativas orales, el tejido de los territorios, porque no es fácil llegar de varios municipios con diferentes expresiones culturales a un mismo lugar, donde también llegan los malandros a defender la vida. Barrios donde, sobre todo el borde urbano rural, en estos tiempos, donde hay una pobreza terrible, hay hambruna, no hay oportunidades para los jóvenes, para las mujeres, para los mismos hombres. Entonces, la exclusión ha sido fuerte. Sí. Ahí, perdóname que con lo que estás diciendo me llega a la mente una idea, una reflexión, no sé, de todo esto estaba pasando, ha pasado durante muchos años, sigue pasando, y me parece muy importante darle un lugar a cómo las ciudades, ¿no?, se alienan, desconocen, se apartan de una realidad tan visceral, ¿no? Como, o sea, lo difícil que ha sido para la población bogotana, en este caso hablando de Bogotá, de reconocer que la habita en sus extremos, la violencia, la guerra, el producto de la violencia, y se niega a eso, ¿no? Es como se ha perdido mucha empatía, mucha conexión con esas realidades, y no como que los de allá, ¿no? Y de allá vienen los malos o los ladrones o no sé qué, pero desconocemos que está ahí la huella de una violencia de la cual hemos sido todas protagonistas, ¿no? Pero que se ha invisibilizado y se ha arrinconado, ¿no? Esa imagen de los bordes, ¿no? De Bogotá. Sí, los bordes. Ciudad Bolívar ha sido muy estigmatizada desde los años 70, 80. Sí. Que vivíamos los malos, los ladrones, sí, las prostitutas. Sí.
Pero en verdad, conociendo tanto mi localidad y sobre todo toda su historia, Ciudad Bolívar es una localidad pujante, de gente trabajadora, de artistas, de gestores, de culturales, de mujeres campesinas que han traído la herencia cultural de sus pueblos, mujeres sabedoras, hombres trabajadores del campo que han venido trabajando y podando la tierra y aquí llegan a la nada, a un lote baldío donde no tienen solo tablas para construir un rancho. Entonces ha sido muy difícil y lo más triste es que hemos resistido. Hemos resistido en las laderas de Ciudad Bolívar y aún en los barrios que se fueron forjando con el tiempo y que ahora tienen, ahora son barrios hermosos, porque entre todos también se han construido. Pero es como lamentable que el gobierno distrital hasta estos tiempos se ha acercado a ver qué tipo de población vive. Entonces ha habido demasiada exclusión, que porque los barrios no son legales, pero si ellos mismos con sus planes de desarrollo los marginan. Claro. Entonces ahora la expansión de la ciudad es otro problema, porque por ejemplo el caso de Quiva Baja, que venden las haciendas y ahora es urbano, pero es que no es siquiera es ni urbano ni rural. Sí, porque los predios no se han legalizado. Está en un limbo ahí. Entonces, es un limbo jurídico muy difícil. Claro. Y entonces por eso mismo esos barrios que colindaron con la hacienda no tienen, o sea, están ahí. Ni los legalizan, ni tienen los servicios básicos completos, no tienen vías, ni energía. El agua es por mangueras. Entonces, con ellos es que en estos últimos tiempos se está trabajando también procesos de paz, de reconciliación. Nosotros venimos hace más de 15, 20 años, diríamos, haciendo esa cultura de paz. En los territorios sí consideramos que el arte es el camino hacia la paz, pero si no hay inclusión social, no hay nada. Claro. Y es un orgullo hablar de la multiculturalidad de Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar tiene 14 pueblos. Están las negritudes, están los campesinos de todos los territorios. Entonces es muy diverso. Y es un orgullo nacional de tener a toda esa gente. En Colombia vive en Ciudad Bolívar. Es maravilloso. Pero hay muchas carencias. Hay muchas carencias y hemos resistido mucho. Ahorita en el borde sur, en el borde urbano rural, estamos en esa lucha, mirando a ver esas transformaciones sociales. Pero hay que hacerse también con los firmantes de paz, con los que trabajamos. Sí, estamos trabajando con los firmantes de paz, que han logrado pedir perdón a un barrio entero, y eso para nosotros es... Qué maravilla, qué maravilla. Sembramos en las huertas con ellos. Se está reactivando la siembra. Sí, entonces se comparte un sancocho. Entonces hay que estar en las transformaciones sociales en esos territorios, pero también activando las dinámicas culturales. Claro. Y yo le meto mucho amor y ternura a mis procesos. Nosotras en este momento somos 120 mujeres portadoras y transmisoras del patrimonio, porque considero que es urgente que la herencia cultural de los pueblos colombianos no se pierda. Y más aún cuando a Ciudad Bolívar llegan tantos pueblos y tanta riqueza. Entonces estamos en esa tarea y en esa cultura de paz a través de la memoria. Sin la memoria, esa es nuestra estrategia. La memoria, la remembranza y
nutrirnos Claro. de esperanza. Blanca, tengo entendido que también en ese momento en el que empiezas a evidenciar todo lo que es Ciudad Bolívar, pero que también empiezan a haber violencias internas muy importantes que están marcando mucho la localidad. Tú decides denunciar eso, ¿no? Eso más o menos como para los años 90, ¿no? Sí, sí, siempre. O sea, yo he estado, activa desde hace muchos años. Sí. Pero cuando llega esa guerra, o sea, esos rezagos de la guerra, porque también quedaron los paramilitares, los guerrilleros que también la ocuparon. Sí. Se desató un conflicto muy grande y empiezan a anotar personas en la lista negra. Y Por la defensa de los por la derechos. defensa. Entonces tuve que exiliarme con mi familia y fue un exilio muy largo, 7 años. 7 años. Que de hecho antes de ese exilio tú tuviste que hacer desplazamientos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Ay, Es mira. que yo estuve en varias regiones para salvaguardar la vida mía y la de mi familia. Claro. La de las mujeres de la fundación que también fueron amenazadas. Ujú. Y el destino, Chile. Chile. Mm. Año 2000. Año 2005. 2005. Destino Chile. Muy doloroso. Un exilio, así tenga uno jaula de oro, un exilio es doloroso porque le arrancan a uno la vida para sembrarla en otro territorio que no es el de uno. Claro. Sin embargo, mi lucha como defensora de derechos humanos se proyectó también en ese tiempo a nivel internacional. Ujú. Porque me uno a trabajar, a defender los derechos de las mujeres negras que estaban allá y fueron víctimas de trata. Mujeres chilenas. Mujeres colombianas que llegaron allá. Wow. Un proceso que llevaba Amnistía Internacional. Entonces me uno como activista y todo, y se logra también. Se logra pues después de 3 años. Qué increíble ese trabajo. Pero no fue solamente nosotros, fueron también muchas organizaciones de Chile, de Bolivia, porque las mujeres iban a las choperías y a las minas, y entonces terrible. Pero Colombia y se quedó en ese cuento. Pero sí se logra defender el derecho a la vida de las mujeres allá, que fueron también víctimas de trata. Y por otro lado también se logra que Chile no fuera solo un país de acogida, sino que existiera la ley de refugio. Qué bueno, si hiciste parte de esa lucha. Hicimos parte de eso. Qué bueno. Y allá pues dejamos una organización en la que yo participaba en la directiva para defender pues los derechos culturales de todos los habitantes que llegan a tierra chilena, pero que son colombianos, argentinos, o sea, defendiendo también nuestros derechos culturales. Claro, claro. Entonces, pero el exilio es duro. Claro, y me quedo con esto que dices, ¿no? Ir a hacer ahora tejido, memoria, construcción, vínculos en un territorio que no es tuyo. Que wow. no es el mío, pero se logran cosas. Pero se logran cosas. Por ejemplo, yo estuve en un proceso de memoria viva en la Casa del Escritor y también publicamos todas las memorias también de otros exiliados que estuvieron en Europa por defender también los derechos de la dictadura Pinochet. Claro. Entonces también estuvieron peruanos, bolivianos, hasta
un gran historiador que era francés, que hacíamos parte, publicamos un libro, pero yo también publiqué lo que nosotros hicimos allá, sobre lo que yo fui a narrar allá. El libro se llama Chile, Colombia, más allá de las fronteras. Ah, qué maravilla. Entonces, y me lo ayudó a publicar la Universidad de Santiago de Chile. Increíble. Entonces, maravilla. eso para mí es, Qué bueno. es un honor. Y yo me traje las memorias de los escritores chilenos, bolivianos, para que ellos también se internacionalizaran en Colombia. Qué maravilla. Eso qué fue maravilla. bonito. ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo decides volver? O sea, ¿cuándo logras sentir seguridad también En el terremoto de Chile? de Chile. Ese terremoto fue duro, duro. O sea, yo creí que fue 8.8. Dicen que es el más terrible de la historia. 8.8. Oh. Y yo estoy viva de Estabas milagro. en Santiago. Yo estaba en Santiago. Yo estoy viva de milagro. Wow. Yo vi que el edificio se venía y quedó así, en la mitad. O sea, inclinado así para... Ese Y yo terremoto sentí que la fue- muerte me jalaba la cola así. ¿En qué año fue el terremoto? En el 2010. Eso. Y, Wow. y volví después, duré en total 7 años. Pero yo me vine. Ese día no había aeropuerto, se desbarató el aeropuerto, todo, no había nada. Ujú. Y el gobierno colombiano mandó un avión de la FAC y nos trajeron a 200 colombianos. Ok. Y no volví inmediatamente porque las réplicas fueron peores. Uy, claro, no sé qué Y experiencia. después dice, no, yo decidí quedarme en mi tierra. Y cuando A seguir. vuelves, Cuando vuelvo a encontrar la misma problemática, Wow. las organizaciones sin esperanza, sin nada. Y empezamos. Ahí nace Mujeres, Tierra y Memoria. ok, Porque yo tenía que estar bajo perfil. ok, Entonces, con Mujeres, Tierra y Memoria empezamos a alfabetizar las víctimas que estaban ahí presentes todavía, Ujú. los niños. Hicimos la carpa literaria y nos íbamos por todas las montañas, llevamos la carpa qué bien. para narrarnos, para encontrarnos en la vida, para superar los duelos de la guerra, que yo era una más. Y por eso tuve mucha fortaleza porque yo viví la guerra en mis propios zapatos. Ujú. Entonces las consideraba a ellas, a todos los que llegaban, y hicimos grandes cosas. Ujú. Al principio fue difícil, pues sin recursos, sin nada, pero el amor y la lucha por el territorio hacen posible eso. ¿Cómo has sentido a Ciudad Bolívar, a las personas, a la comunidad de Ciudad Bolívar con estas apuestas de retejer la memoria, de cuidar el legado de las mujeres, del Excelente. trabajo de sanación? Mire, esas sanaciones las venimos haciendo desde el año 2010, 12. Llevamos hartos añitos ya. Al principio la apatía era terrible, nadie quería hacer nada, solo llorar. Pero insistiendo, resistiendo y promoviendo, se fueron transformando ahora. Tienen sus organizaciones de danzas, tienen sus emprendimientos sociales, culturales. Ya no se ve ese rictus de dolor de las mujeres. No, han habido transformaciones sociales. Claro. Y han sanado. Lo importante, yo sé que nunca la van a olvidar. Nunca van a olvidar porque esas secuelas de la guerra permanecen ahí. Pero ya por lo menos quieren vivir ellas. Vivir con los hijos que les quedaron y las viudas con su viudez. Pero hay esperanza, hay amor y nos hemos dado a la lucha. También hemos hecho mucha gestión, muchos procesos, hemos formado escuelas literarias.
hemos fortalecido las portadoras del patrimonio. La remembranza, como te digo, es la clave. Sí, ¿no? Sí, Es evocar, el centro de todo. evocar su vida anterior en sus veredas, en sus fincas, a partir de sus manifestaciones culturales. Eso las hace vivir. Y por lo demás, hacer gestión para suplir las necesidades a través de proyectos, con secretaría, con IDARTES, con ministerio, lo que se pueda. Y si no, nosotras mismas nos la inventamos porque no paramos, no podemos parar. Entonces ahí vamos y se han hecho pero muchos procesos. Y seguimos produciendo literatura, seguimos produciendo, tenemos costureros de la memoria, también el tejido. Hacemos el tejido social, pero también el tejido. O sea, es tejer y construir memoria. Tejer y construir memoria. Qué maravilla. Visibilizar también los procesos a través de las escuelas de audiovisuales y todos estos procesos. Y ahorita pues invitados desde el año pasado hemos estado en Francia. El año pasado fuimos en Francia invitados por el cónsul. Qué bueno. Este año estuvimos en la semana de América Latina y el Caribe representando Colombia con el Festival de Cine Comunitario de Ciudad Bolívar. Mi trabajo haciendo charlas sobre cultura de paz para transformar Ciudad Bolívar. Estuvimos en Italia, estuvimos también en Lille. Y seguiremos a donde nos inviten, vamos. Qué maravilla. Somos varias, tenemos muchas alianzas entre nosotros, porque el que no tiene una cosa apoya con otra. Y trabajamos mucho también la memoria en los colegios, porque hay que generar apropiación y arraigo con los niños que vienen de otros territorios para que quieran la localidad. Claro. Y la defensa total del patrimonio cultural. Claro que sí. Tanto el patrimonio material como el patrimonio inmaterial. Y no solamente la localidad, sino el que llega a la localidad. Blanca, decías, son 50 años, esto no es poco. 50 años de construir esa memoria y de tejerte con las personas, no solo de Ciudad Bolívar, ¿no? Sino de fuera del país y representando siendo representante de algo que es muy valioso, que es esto, ¿no? La importancia de no perder la memoria. Necesitamos no perder la memoria. Y como tú decías, que me parece que es muy lindo, no podemos alcanzar la paz si la memoria no está allí. Y la Sí, remembranza, claro. o sea, eso es fundamental. ¿Qué dirías tú que es importante para superar como esta anestesia que tenemos la sociedad frente a la empatía y a esta comodidad de muchas personas, una comodidad frente al silencio, frente al no conectar con la historia, con las demás personas que viven las violencias? ¿Qué podrías decir que es importante empezar a hacer para salir de ese lugar y como cimbronearnos, removernos, Sí. y activar la mirada amorosa frente a todas las realidades que ahí está el tejido, ¿no? Ahí está el movimiento importante frente a esa construcción de memoria. Bueno, yo considero que hay que, primero que todo, sensibilizarnos nosotros mismos. Uh-huh. Cómo va el país, cómo va el barrio, cómo va el territorio, evocar el pasado. Evocar el pasado. Si nosotros evocamos el pasado es clave. Es un resorte que dispara la sensibilidad humana. Y nos encontramos con un pasado que fue muy florido de esperanza, de amor, de los afectos de la vecindad. Y si nos encontramos con eso, nos repensamos la vida. Bueno, yo lo pienso para las personas buenas, ¿no? Okay. Así ha pasado con las mujeres, con todas estas víctimas del conflicto.
que han logrado esas transformaciones para primero poder sanar esos duelos que dejaron atrás. Cuando hubo esa catombe de muertos en todo Colombia, cuando se vinieron para el territorio, cuando tuvieron que perder sus hijos en la guerrilla, cuando no encontraron los desaparecidos que se los llevó la guerra. Entonces son duelos muy fuertes y que quedarán ahí. Pero ya en los territorios tenemos que acogernos todos. Ciudad Bolívar acogió a muchos, a cientos y a miles. Sí. Y por unos tiempos, desde esos poblamientos, la vida fue supremamente difícil. Pero hoy ellos ya han retomado sus vidas. Pero tenemos que narrarnos. Nosotras las mujeres tenemos que aplicar el amor y la ternura en nuestros procesos. Ir de la mano con los profesionales, con los psicólogos, con los trabajadores sociales, para podernos, tanto que ellos apliquen su profesionalismo, pero nosotros como líderes sociales también estemos ahí. Y que no es solo ir a dictar un taller, sino que compartir un sancocho. Hay que saber qué le duele al otro, qué le falta al otro, hacer gestión, porque el hambre también es otro problema. Entonces, trabajar con las huertas, Claro. trabajar en la gestión de transformarnos, de querernos, de seguir siendo vecinos, porque es que tristemente hoy se perdió la vecindad. Claro. Ajenos a las realidades de un vecino, del que está al lado mío. El vecino que está al lado mío no sabe si a mí me duele el alma, que no, nada. Claro. Si me morí, qué pasó. En cambio, si nosotros nos encontramos, abrazarnos en la vecindad, en la confraternidad, a tener diálogos sociales de nuestro territorio. Y eso que lo hacemos es donde hay conflicto. A hermanarnos unos a otros y a entender lo que está pasando con la guerra, ¿no? Por ejemplo, encontrarnos con los firmantes de paz es un paso hacia la paz de verdad. Lo hemos hecho. Es un orgullo que desde los rincones más deprimidos de esa periferia de Ciudad Bolívar nosotros estemos haciendo la paz. Y no tenemos mucho, no tenemos dinero, pero tenemos amor, tenemos la esperanza. El arte seguimos, que es el camino también. Y seguir siendo, defendiendo la injusticia social. Entonces hay que estar ahí y hay que seguir formando a las generaciones. Y que no se pierda la herencia, porque definitivamente si se pierde la herencia no hay sentido. Claro. Entonces Ahí conecto mucho con, hace poco estábamos hablando en un proceso, un diplomado que hacemos en construcción de paz, y me gustaba mucho una reflexión, y era que la memoria hace que nuestros muertos sigan vivos. sí. ¿No? Que puedan seguir aquí, ¿no? Y eso es lo que sostiene, ¿no? Eso es lo que le hace seguir siendo parte de, y sin memoria nos deshumanizamos. No, sí, entonces que hay que estar de corazón abierto, mirando las necesidades. Ahora hay muchas alternativas para defender derechos y también hay muchos procesos que también desde gobierno lo hay. Hay que seguir haciendo incidencia para ser reclamantes de derechos. En los territorios que no están legalizados
que son los más oprimidos y donde vive la mayor parte de la población en condiciones de alta vulnerabilidad, pero alta. Claro, claro. Blanca, estoy muy contento del espacio que acabamos de compartir. No, yo contigo, porque esa oportunidad que me da de hablar de la riqueza de mi localidad. No, totalmente. Además que creo que el reconocimiento al camino creo que está en las voces, ¿no? Bueno, fuiste premiada, ¿no? Con el premio de Obra y Vida, ¿no? Sí, yo fui premiada en el año 2020 por el distrito. Por el distrito. Por el distrito, Premio Vida y Obra Distrital, que es el máximo galardón que dan aquí en Bogotá. Pero también fue premiada en el Premio Vida y Obra Nacional en el 23. Qué maravilla, qué maravilla. Y he alcanzado como 10 reconocimientos de varias cosas. El año pasado reconocimiento por la defensa de los derechos culturales de las víctimas del conflicto en Colombia. Okay. Porque no solo he trabajado en Bogotá, en Valledupar, bueno. Esos reconocimientos que sí son en físico un galardón, una medalla. Sí, es el momentico, pero pues quizás uno nunca lo está esperando. Claro. Pero uno desde su sentir dice, pues tanta lucha. Totalmente. Tanta lucha y yo me congratulo con eso porque por fin, después de tantos sufrimientos. Totalmente. Pues nada, agradecerte justamente por eso, que eso es un símbolo, pues sobre todo a tu voz, a tu valentía, a tu inmensa fortaleza por no perder la historia y convertirla en narración, que eso es lo que sostiene y hace que se muevan las cosas, ¿no? Como cuando hay alguien que lucha y resiste, pasan cosas. Necesitamos más personas que resisten y luchan. Sí, entonces hay que seguir educando para transformar. Para transformar. Sí. Vale. Hay mucha gente que no va a los territorios, pero hay otros que a pesar de sus categorías sociales sí van. Así es. Entonces necesitamos, es que muchos nos unamos para transformar la vida de las poblaciones más vulnerables de Colombia. Así es. Bueno, pues con esta invitación a la unidad cerramos este espacio tan bonito. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí. De verdad, qué maravilla. A ti, y bueno, me encanta saber que aquí estamos trayendo tantas experiencias desde tantos lugares y pues nada, dejarle la invitación a las personas que nos ven allá en sus casas, que sigan viendo, que sigan conectadas con La Copia de la Inspiración, que este es nuestro espacio para seguir diciendo, aquí estamos, seguimos en unidad, seguimos haciendo cosas, repensándonos y activando mucho la creatividad para que la paz siga siendo el lugar donde todas queremos estar. Así que bueno, ya saben, pueden encontrarle Copia de la Inspiración en TikTok, Instagram, YouTube y a Otra Escuela también en diferentes redes sociales. Allí pueden encontrar todo lo que hacemos. Y pues nada, seguimos aquí conectadas. Bueno, Spotify también, aquí está de Copia de la Inspiración. Así que muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias.